Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, hoy me toca a mí el devocional, como verán. Gloria a Dios por esto, porque la palabra nos enseña y bueno, ahí vamos. Yo estuve buscando ahí, pensando un poco en estas cosas, porque el título es Vínculo entre el discípulo y la iglesia. Y bueno, ahí encontré un pasaje que está en Efesios 4, del 1 al 6, que dice, Pablo, ¿no es cierto? Pablo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué bien, perdón por la tos. Bueno, allí dice, mirando un poco esta palabra, Pablo ya de entrada, él estaba preso, ¿sí? Sabemos todo lo que sufrió Pablo por el Evangelio, pero pensando también cuál es mi vínculo como discípulo con la iglesia. Y Pablo se jugó todo, ¿sí? Hay algunas cositas que quería leer así rapidito, que buscando de una enseñanza. Dice así, Pablo comienza hablando del carácter como seguidor de Cristo desde la perspectiva de su propia vida. Y lo vemos allí, ¿sí? Él dice, yo preso. También dice, él, aunque está encarcelado por Roma, él afirma que en realidad ha sido preso por el Señor, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice, en otras palabras, Cristo, no Roma, está verdaderamente en control de su vida. Qué grandiosa esa fe de Pablo, esa convicción de Pablo. Por otro lado, enfatizando el costo del discípulo, ¿sí? Hablándose del discípulo, dice, el costo del discípulo dando testimonio real, usando su propia vida como ejemplo. Y a colación a todo eso, dice, es tiempo de no solo aprender teorías y empecemos a hacer testimonios vivos de vidas reales. Vidas entregadas en su totalidad a la soberana voluntad de Dios. Pablo, mediante la exhortación de un desafío que sí podemos vivir una vida cristiana conforme a nuestro llamado. Y bueno, ahí vamos. Dice, ¿cuál es el llamado? El llamado a la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Primero, hablándonos en lo personal para vivir en unidad con Cristo y como resultado para vivirlo en comunidad con nuestros hermanos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es importante vivir así? Porque la unidad de la iglesia refleja la unidad de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo. Pablo exhorta a un caminar bajo esta realidad. El vínculo perfecto de unidad está en Cristo Jesús, ¿sí? El vínculo perfecto es en Cristo Jesús, dice. Pero para esto es primordial conocer nuestro llamado, ¿sí? Qué importante, por eso estudiar la Biblia es maravilloso, es saber los planes de Dios para nosotros en esta tierra como discípulos y viendo justamente cómo se jugó Pablo. Dice, Dios cambia nuestra mentalidad mediante la renovación del Espíritu. Y bueno, y volvemos otra vez al pasaje, ¿sí? Al pasaje. Allí también busqué un pasaje que tiene que ver con todo esto, lo que estamos leyendo, que está en Marcos 9:35, que dice, entonces Jesús hablando con sus discípulos, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo, la responsabilidad como discípulo? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y ese sentir es solamente el Espíritu Santo es el que produce en nosotros. Por eso es importante tener su palabra en el corazón,
Sí, allí el pasaje que hemos leído, allí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Cuánto debemos conocer la palabra de Dios? Dice, con toda humildad y mansedumbre. O sea, un discípulo tiene que tener estas cualidades. Como discípulo yo debo tener, nosotros debemos tener esas cualidades. Dice, humildad, mansos, los frutos del Espíritu, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, en amor, en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estas cosas las tenemos, ¿sí? Las tenemos, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que la palabra habla por sí sola, dice, un Señor, una fe, un bautismo, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todas las herramientas el Señor me la da como para estar vinculado, como allí dice el título. O sea, la pregunta es cada uno, ¿no? Así que oramos por esto y en verdad de todo mi corazón deseo que esta palabra te sirva de bendición como lo es para mí todos los días. Así que un abrazo y bendiciones. Toda la bendición para cada uno. Amén y amén.